Bien, vamos a desarrollar el tema levantamiento de cargas. Yo les había mencionado que en ergonomía el tema levantamiento de carga es quizás uno de los elementos o de los aspectos más importantes, porque es el con mayor frecuencia se presenta en cuanto a problemas que surgen, enfermedades laborales y demás. Yo les mencioné que soy perito, tengo más de 200 pericias realizadas como especialista en higiene y seguridad, y también les mencioné, y recalco, que prácticamente un 85, no sé, un número por allí, porcentaje de las demandas están relacionadas con cuestiones ergonómicas, con lo cual claramente el tema de ergonomía es un tema central, y a su vez de ese alto porcentaje, un muy alto porcentaje, también cerca del 80 o 80 y pico por ciento, se debe a patología columnaria relacionada con levantamiento de cargas. Entonces está claro que el tema de levantamiento de cargas dentro del tema de ergonomía es un tema central. En los otros casos, ese 20% aproximadamente de demandas de ergonomía que no están relacionadas con el tema de patología columnaria, están relacionadas con temas de tendinitis y con otro tipo de cuestiones ergonómicas, ¿no? O, por ejemplo, varices o situaciones de ese tipo. Pero, insisto, son menos en importancia y resulta mucho más importante el tema de patología columnaria relacionada con el levantamiento de carga. Bien. La columna tiene más o menos una forma como la que vemos acá, vista en corte, no es recta, tiene cierta curvatura natural, se llama lordosis. De hecho, si una columna no la tuviera, sería una situación anómala, y tiene, la podemos dividir en una parte que son las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, las sacras y las vértebras coxígeas. Básicamente, los problemas de patología columnaria se dan en la zona cervical y en la zona lumbar. Los problemas de patología columnaria en la zona cervical están relacionados en general con cuestiones posturales y no con levantamiento de carga. Por ejemplo, personas que están en una posición de trabajo que supone angulaciones de la cara, de la cabeza. A mí me tocó, por ejemplo, el caso de un peritaje de una persona que era croupier en un casino. También me tocó el caso por la posición que tiene que hacer permanente en las mesas y en agacharse y en la posición en la que colocaba la columna. También me tocó el caso de una empleada de un servicio médico que tenía que atender una computadora y a su vez atender a la gente, lo cual generaba una modificación de su ángulo, digamos, en la posición de su cabeza importante, y eso, bueno, le ocasionó un problema cervical. Pero el centro de lo que es este video está, como les dije, relacionado con el levantamiento de carga, entonces vamos a ese tema. El levantamiento de carga genera patología en las zonas de las vértebras lumbares, ¿no? Que es este sector. Básicamente, sabemos que la columna mantiene la estructura del tronco y permite la movilidad, protege el sistema nervioso, por dentro de la columna va la médula espinal, por donde van todas las ramificaciones nerviosas, por las cuales el cerebro transmite las órdenes para los movimientos de los músculos de los miembros, manos y piernas, ¿no? Y actúa como amortiguo, protege el sistema nervioso, o sea, todo lo que es la parte, digamos, de la columna, que por su estructura va protegiendo la zona de la médula, y actúa como amortiguador, dado que el disco, que es un elemento que se encuentra entre vértebra y vértebra, tiene una característica, es un anillo pulposo, que tiene una característica amortiguante, ¿no es cierto? Acá vemos en el corte, podemos ver que tiene una zona que es un núcleo pulposo, y luego tiene una zona que tiene ciertas fibras vulnerables, que le da cierta resistencia, y eso hace que el disco se mantenga cuando se realizan cargas. Les hago una comparación. Si ustedes tienen un alfajor con dulce de leche y lo aprietan, el dulce de leche va a salir por los costados. Bien, en esa comparación,
les podría decir que si el dulce de leche fuera el disco, este anillo fibroso es lo que hace que, o lo que evita que suceda lo que les acabo de comentar. Bien, entonces acá tienen el disco, esta parte es la parte de la vértebra, el corte, acá se ve la columna vertebral, y si vamos a la imagen siguiente, vemos que en ciertas circunstancias, por procesos de desgaste naturales que la persona tiene, en esto hay algo muy importante que les quiero aclarar. Y aquí me voy a detener para especificar un poco. Básicamente, cuando hablamos de hernias, hablamos de dos tipos de origen. Un origen, digamos, genético, cuando la persona tiene un proceso por una cierta predisposición a desarrollar una hernia, y una de origen laboral, cuando la razón es la exposición laboral, lo que genera el proceso de deterioro, produciendo este elemento que ustedes ven acá, que sería la hernia. Acá la tienen vista en corte. Las cosas que no son tan así extremas o genéticas o de trabajo, suelen darse en muchos casos, casos de personas que tienen cierta predisposición genética, pero que el trabajo hace que esa predisposición digamos, se manifieste de una manera más notable, lo cual es obvio. Si una persona ya naturalmente tiene cierta tendencia a desarrollar patología columnaria, perfectamente hernia, y se la pone a trabajar en una condición exigente económicamente, obvio que ese trabajo va a incrementar de una manera significativa la evolución de ese proceso de enfermedad. Entonces, queda claro que no es tan simple decir que es puramente de origen laboral o puramente de origen, digamos, genético, ¿no es cierto? Suelen darse estos casos, como yo les expliqué, en donde hay una coincidencia de situaciones. Bueno, acá les menciono algo importante, que ya lo hablamos en clase. Si tenemos un disco, como podemos ver acá, y hacemos un esfuerzo de compresión, tal como aparece en la figura, en tanto que si acá si hacemos un esfuerzo de flexión, vamos a ver que en este caso, esta zona del disco tiene una concentración de fuerza que es nociva y que puede generar un deterioro en ese anillo, en esas fibras, esa zona fibrada del disco que les hablé, y terminar con el proceso de hernia. Es por ello que se trata de que la columna tenga una posición como la que está acá, y para eso es que decimos que se debe tratar de mantener la columna recta cuando se realiza el levantamiento de carga. Si nosotros nos flexionamos, estamos yendo a una situación como la que aparece en esta imagen, ¿no? Bien. También hay que tener en cuenta el tema torsión. Este es un tema que también lo comenté en clase, pero bueno, acá se los explico con más detalle. Si nosotros, estando parados con una carga que hemos levantado, giramos el cuerpo, pero sin girar las piernas, lo que estamos haciendo en la columna genera un efecto de torsión, tal como puede verse en la figura. Si nosotros imagináramos que colocamos dos manos y un tomate en el medio y le generamos una torsión, vamos a ver que el tomate probablemente, digamos, se rompa y por ese efecto. Bueno, esta comparación yo la he leído, no es de ocurrencia mía, y es gráfica en el sentido de demostrar o explicar cómo, cuando estamos haciendo una torsión sobre el núcleo pulposo, que es el disco, estamos generando una exigencia extra. De allí es que se recomienda entonces, al levantar cargas, no generar torsiones de la columna sin girar las piernas, es decir, un efecto de torsión directamente en la zona de la columna. Bueno, acá viene la explicación de la resolución 295, que yo creo que merece algunos comentarios aclaratorios previos. El levantamiento de carga puede producirse en muy diferentes condiciones. Además de, por supuesto, de la condición de a quién
quien la haga el levantamiento. Recordamos que dijimos que no es lo mismo una persona que tiene una cierta predisposición que una persona que no la tiene, y ya vamos a ver más adelante que también hay otras situaciones de condiciones de más vulnerabilidad o menos vulnerabilidad de ciertas personas. Pero nos circunscribamos por ahora al trabajo en sí mismo, o sea, las condiciones en cuales se hacen los levantamientos. Pueden ser muy variadas, dependiendo de la cantidad de frecuencia en la que se hacen los levantamientos, de los pesos a los que vamos a realizar esos levantamientos, y también de ciertas condiciones que ya vamos a ver aclaradas en las tablas. Lo que se hizo en el año 2003, la resolución 295, es incorporar para ciertas condiciones que están dentro de determinadas pautas, ya las vamos a ver en las imágenes que siguen, se establecieron límites que se consideran razonablemente seguros. Acá, claro, que todo límite siempre en materia de contaminantes es algo que hay que tenerlo como pauta de referencia, no es absoluta. Es decir, puede suceder que una persona más vulnerable, dentro de ese límite permitido, pueda presentar patología. Bien, entonces, tenemos el tema del peso en kilogramos, ¿no es cierto? Y tenemos que evitar que se excedan las condiciones dadas para las particularidades contempladas en la resolución. El método es aplicable dentro de las siguientes condiciones: tarea ejercida por un solo trabajador, sujetando el objeto con ambas manos, postura de pie, levantamiento del objeto dentro de límites acotados, en sentido vertical, horizontal y lateral, plano sagital, movimientos que se produzcan repetidamente dentro de límites acotados en frecuencias y tiempos de posición, ya lo vamos a ver en las tablas, rotación del cuerpo dentro de los 30 grados a derecha e izquierda, plano sagital neutro, tareas rutinarias, no eventuales, objetos estables, acá se excluyen líquidos y también personas o animales. Acá les hago una aclaración. A mí me tocó el caso de dos pericias precisamente, una relacionada con líquidos, en donde había un levantamiento de un tambor de 50 litros, y el tema del líquido, al desplazarse, al tener desplazamiento, digamos, genera el desplazamiento de la posición del centro de gravedad de la carga, y eso produce un esfuerzo extra, lo cual hace que la condición ergonómica y el levantamiento de la carga se haga más crítica. Y allí es que entonces esto está aclarado, esta tabla que está mencionada para objetos de tabla. Les decía que también me tocó otro caso, precisamente el caso de una persona que era una enfermera que hacía levantamiento de personas, y precisamente allí marqué en el informe el enorme, digamos, aspecto crítico que supone levantar a una persona, porque la persona al desplazarse, en general, a veces con movimientos defensivos, produce desplazamiento de su centro de gravedad o de los puntos en los cuales se lo ha tratado de tomar para levantarlo, y eso genera condiciones de fuerza en la persona que está tratando de maniobrar con esa persona muy peligrosas y además introspectiva, para lo cual la persona que está haciendo el levantamiento no tiene tiempo para reposicionarse o para tomar las medidas del caso. Bien. También les decía que otra situación está contemplado es para agarres eficientes, o sea que no haga falta agregar esfuerzo para evitar el rebalamiento de los objetos de la mano, como sucede en los casos de cuerpos que le faltan mangos o asas, o superficies resbaladizas, o guantes inapropiados, etc. Y también para suelo estable, ¿no?, que permita apoyar a ambos pies, o sea que no haga falta agregar esfuerzo para mantenerse parado. Bueno, a mí me tocó casualmente también el tema de una pericia, precisamente el que le comentaba que era de levantamiento de líquidos de 50 litros. La persona, además de levantar un tambor de 50 litros, tenía que ascender por una escalera de 3 o 4 peldaños, y eso obviamente iba contra de esta condición de suelo estable, lo cual todavía es más grave, porque al ascender en los escalones hay desplazamientos también de la columna, es muy difícil mantener las condiciones adecuadas de posición o posturales para disminuir el riesgo ergonómico. Así que bien, estas son un poco las condiciones para las cuales está establecida esta tabla de la resolución 295, y también
están en límites de altura, donde se toma el objeto hasta un depósito que no puede superar los 1,80 metros de altura totales del piso, o iniciarse o 30 centímetros por encima de los hombros de la persona, ¿cierto? La distancia horizontal, la presión del piso del centro de gravedad del objeto en la posición de toma hasta el punto medio de los talones no puede ser mayor a 80 centímetros, también es un tema que lo vimos. La frecuencia del levantamiento, cantidad por hora, no puede superar los 360 levantamientos por hora. Eso es un tema que ya lo vamos a ver en las tablas, está especificado. La duración diaria de las tareas, tiempo en horas en que el trabajador realiza el levantamiento, no pueden superar las 8 horas diarias. O sea que estas tablas suponen que las condiciones para las cuales han sido pensadas son estas que están acá. Acá tenemos el tema de la distancia horizontal desde el centro de los talones hasta la zona de la galla de la carga. Acá está indicado con H. B es la distancia vertical desde el piso hasta el centro de la carga. Ustedes pueden ver acá. Y A es el ángulo de giro del cuerpo respecto del plano sagital. ¿Cierto? Que es lo que ven acá. Bien, acá tenemos el ejemplo de una de las tablas. Hay 3 tablas. Los valores límites para el levantamiento manual de carga en esta tabla están dadas para tareas menores o de 2 horas al día con menos de 60 levantamientos por hora o mayores a 2 horas por día con menos de 12 levantamientos por hora. Es decir, que la condición de tiempo y levantamiento, según estas 2 variantes que están explicadas, son las que me permiten determinar si me puedo o si debo considerar esta tabla u otras, ya vamos a ver las otras, que varían, digamos, las condiciones por estas situaciones que acabo de mencionar. Ustedes pueden ver, acá tengo los levantamientos en función de la altura del suelo hacia arriba. Tenemos desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, tenemos una primera parte, de la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, ya les voy a explicar algo respecto de esto, de la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro, y hasta por 30 centímetros por encima del hombro. Y acá, a su vez, contemplamos 3 situaciones. Con una distancia al cuerpo de la carga de menos de 30 centímetros respecto al punto medio entre los tobillos, con levantamientos intermedios, es decir, entre 30 y 60 centímetros respecto al punto medio entre los tobillos, y con levantamientos alejados entre 60 y 80 centímetros, ¿cierto? Bien, como ustedes pueden ver, en función de estas variables que he mencionado, que tienen que ver con la altura relativa respecto de la persona, ¿cierto? Y la distancia de la carga al cuerpo, varían las cargas permitidas. Estas cargas que ustedes pueden ver allí son las cargas máximas contempladas para cada una de esas situaciones que están definidas en la tabla. Es decir, concretamente, que acá, para menos de 30 centímetros, y en esta zona tengo 32 kilos de tope, límite permitido, y fíjense cómo podemos ver que a la medida en que nos vamos alejando de la columna, desciende bruscamente la capacidad de carga tolerable. Otra particularidad que ustedes pueden ver en esta tabla es que en la zona media, no hacia abajo ni hacia arriba, es la zona donde más capacidad de carga tenemos. Fíjense que en esta zona no están contemplados los límites. ¿Qué quiere decir que no estén contemplados los límites acá? Que a diferencia de todas estas zonas donde tenemos límites que se han definido como límites tolerables, en esta zona no se conocen límites seguros. Entonces, el criterio a aplicar en estos casos es, si se tratan de condiciones y situaciones puntuales, y no son repetitivas como están arriba, podemos considerar que sí es posible, con criterio nuestro, sin un valor definido, pero aceptar ciertos levantamientos, pero si ya estamos en condiciones de frecuencias y de repeticiones, ya entonces, tal como figura acá en estos lugares, no hay
valores seguros permitidos, ¿cierto? Bien, entonces en esta tabla, en definitiva, estamos incorporando criterios de frecuencia, de levantamiento, de altura del levantamiento, ¿no es cierto? Zona de inicio del levantamiento, normalmente las cargas suelen iniciar en una zona baja y desplazarlo arriba, aunque a veces es al revés. Y la otra variable entonces sería la distancia del cuerpo, y finalmente la última variable, por supuesto, es la intensidad de la carga. Es decir, que todos estos elementos intervienen para definir el riesgo ergonómico. La tarea de levantamiento manual de carga no debe iniciarse a una distancia horizontal que sea superior a 80 centímetros, ya lo vimos. Las tareas de levantamiento manual de carga de rutina no deben realizarse desde altura de partida superiores a 30 centímetros por encima del hombro, o superiores a un 80 por encima del nivel del suelo directamente. Esto es un tema, a mí me ha tocado también en la práctica. Yo soy responsable del Servicio de Seguridad de una panificadora de celíacos, y bueno, tenían bolsas de 25 y 30 kilogramos de insumos, de harinas especiales, de mandioca y demás, porque no es la harina de trigo que se utiliza en esos lugares, y estaban depositadas en lugares superiores a 80 centímetros, y bueno, hice corregir las estanterías, porque como lo dice acá, no está contemplado que se levanten cargas a esa altura. Así que bueno, les pongo un ejemplo, obviamente que hay muchos, pero creo que viene bien hacer alguna referencia concreta para que se interpreten ciertas cosas. Las tareas de levantamiento manual de carga de rutina no deben realizarse para los cuadros sombreados de la tabla, ya se los mencioné, que dicen no se conoce un límite seguro para levantamientos repetitivos, hasta que la evidencia disponible no permita la identificación del límite de peso seguro para los cuadros sombreados. Se deben aplicar el juicio profesional. Si los levantamientos infrecuentes y los pesos ligeros pueden ser seguros, se pueden realizar. Cuando esto dice hasta que la evidencia disponible no permita la identificación del límite del peso, lo que se ha hecho en ese año 2003 con estas tablas ha sido incorporar toda esta serie de pautas, pero pueden quedar muchísimas otras. Ya les voy a mencionar, algunas quedaron pendientes de definición, no se definieron, porque bueno, es complejo poder asegurar estas condiciones ergonómicas aceptables para levantamiento, tal como constituyen estas tablas. Bueno, así que entonces esto es al menos una referencia sí clara y útil para las condiciones que ya les mencioné, de frecuencias, tiempos de duración del trabajo y demás condiciones que ya conté también. El criterio anatómico para fijar la altura del nudillo asume que el trabajador está de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. Es decir, cuando decimos la altura de los nudillos, de las manos, nos referimos a que la persona está de pie con los brazos extendidos. Y la aclaración que hacemos también es que la espinilla es el centro de la tibia. En la Argentina sería la canilla, ¿cierto? Así que bien. Acá vemos otra de las tablas, recuerden que hay tres. En esta tabla varían las condiciones de tiempos y frecuencias, y por supuesto, en función de eso, para similares condiciones de altura relativa y de distancia del cuerpo relativa, también obviamente varían los límites tolerables. Fíjense que, por ejemplo, acá que tenemos una mayor frecuencia, si la comparamos con la anterior, vamos a ver, acá la tenemos a la anterior, vamos a ver que, por ejemplo, acá tenemos 32 del límite máximo en determinado lugar, y acá tenemos 27, es decir, va variando el límite máximo en cada uno de los lugares relativos de estos, llamémosle entre comillas, casilleros que se conforman en estas tablas de filas y columnas. Y acá tenemos otra situación con mayor, digamos, acá dice valores límite para mayores de 2 horas al día, con más de 30 o menos de 360 levantamientos por hora, y al ser una condición más crítica, nuevamente disminuyen los valores, como ustedes pueden ver acá, y ya los valores son menores a la tabla anterior, ¿no es cierto? Aspectos a tener en cuenta.
Estas pautas dadas en estas tablas no son, como yo les mencionaba, absolutas, sino son valores como todo, llamemos, condición de exposición al riesgo que da toda la normativa, tanto el riesgo de contaminantes químicos como en este caso contaminantes ergonómicos, son referencias que se deben tomar con cuidado porque puede haber personas vulnerables aún dentro de esos valores que pueden considerar tolerables. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta es que estas condiciones no son absolutas, sino que siempre hay que tener en cuenta dentro de nuestro grupo poblacional si es que hay alguna persona que pueda ser más vulnerable. A veces esa vulnerabilidad está dada simplemente por una predisposición a tener patología columnaria, ¿cierto? O si no, dada por estas otras situaciones concretas. Por ejemplo, personas que ya tienen patologías columnarias previas, personas de mayor edad son más vulnerables, personas que no realizan actividad física, lo que se suele denominar sedentarismo. El sedentarismo implica distonía muscular, es decir, cuando una persona realiza actividad física, los músculos tienen lo que se llama una tonicidad. La tonicidad es una capacidad de responder y el sistema muscular, ya les mencioné, todo lo que es el proceso de levantamiento de carga, en todos los músculos que están en las zonas vinculadas a la columna y demás, cumplen un rol muy importante. Y allí es que cuando la persona está, digamos, es una persona sedentaria y tiene esa, digamos, flacidez muscular, o sea, falta de tonicidad muscular, esa persona sea más vulnerable porque esos músculos no pueden proteger la columna y eso agrava la condición del riesgo ergonómico. También personas con obesidad, esto también es otro factor que la hace más vulnerable. En esto hay algo importante a tener en cuenta, y es que siempre tenemos que aplicar en la ergonomía todos los criterios que podemos ver, en este caso la tabla, la resolución 295, en todos los aspectos, pero nunca olvidarnos de las personas que tenemos, y en función de eso hay que establecer un criterio para poder cuidar precisamente esas personas, porque como está claro, ya se ha hablado en clase, nosotros debemos hacer ergonomía con nuestro grupo y no en forma abstracta, como si se trataran de personas que no tienen identidad o que no tienen situaciones como esta que de pronto las pueden tener y que requieren cuidados más especiales. Bien. Acá, en orden a este tema, les quiero mencionar algo. Ustedes saben que la patología columnaria, si bien existió en el año 2003 esta resolución, que era 295, en su origen, en el año 1996, cuando se produce la ley de riesgo de trabajo, se establecen las enfermedades que se consideraban que eran enfermedades laborales. Y dentro de esas enfermedades no se incorporaron las hernias y la patología columnar. Y no se la incorporó a propósito, porque ya se sabía en esa época que era una de las causas de mayor demanda laboral. Entonces, en ese sentido, esa ley intentó un poco frenar, digamos, de una manera, digamos, muy inadecuada, es decir, no reconociéndola como enfermedad laboral, a la patología columnar. También hay que tener en cuenta que la resolución 296 de la ley 24527 del año 1996, el artículo 39 decía que el empleador no era responsable civilmente, lo cual es un absurdo, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un choque en un auto y dañan a una persona, tienen la responsabilidad civil vinculada a esa condición que puede haber sucedido en el choque y por lo tanto pueden ser demandados. Entonces, la igualdad de las personas ante la ley hace básicamente decir, pero ¿por qué entonces, si yo andando en auto choco y hago un daño a un tercero, soy pasible de una demanda civil, en tanto que el empleador no es pasible de una demanda civil? Es una cosa absurda.
De hecho, eso fue declarado inconstitucional, ese artículo 39, pero por allá por el año 2004. La declaración de inconstitucionalidad no implica en forma automática que se modifique la legislación sigue vigente, solamente la inconstitucionalidad vale para aquel que hace un juicio. Es decir, que en definitiva, ¿qué es lo que sucedió? Entre el año 2004 en adelante hubo miles y miles de juicios porque las personas, para que la inconstitucionalidad de esa ley, que había sido declarada por la Corte Suprema, de ese artículo de la ley, del artículo 39 de la ley 24.507, fuera aplicable para ellos, tenían que presentarse judicialmente. Cada uno de los que se presentaba podía entonces pedir esa inconstitucionalidad. Lo lógico, por supuesto, es que se modifique la legislación. Lamentablemente eso tardó muchos años. Recién en el año 2013 se realiza la modificación de la ley 24.557 y se incorpora la patología columnaria como una enfermedad laboral. Anteriormente, acá hago una aclaración, en el año 96 les decía que no estaba contemplada como enfermedad, pero daba la posibilidad de que vía comisiones médicas y llegando a lo que se llama la Comisión Médica Central se pudiera incorporar alguna nueva patología que no estuviera en esa tabla, lo cual era absolutamente complicado, administrativamente muy complejo, y en la práctica significaba directamente que el trabajador no tenía forma de resolver el problema. El problema se resolvió muy fácilmente por otro lado, tal como le mencioné. Iban a la justicia decía que era inconstitucional la ley y que el artículo 39 por un lado, y que también era inconstitucional esa pauta de condiciones étnicas, digamos, de enfermedades que estaban definidas en esa tabla, y ello llevó a que, bueno, todos los juicios que se hacían en esa época, por supuesto, la mayoría eran ganados por los empleados, por los demandantes, por los trabajadores, y en orden a bien. Y ahora me sitúo un poco más en el presente. Luego del año 2013, que se incorpora la patología columnaria, en el año 2014 surge un decreto, que es el decreto número 49 del año 2014, que incorpora una condición a su vez también restrictiva de patología columnaria. Para que ocurra y para que sea aceptada la hernia con patología columnaria, tenía que existir una hernia en un solo segmento discal, no tenía o no podían darse más de una hernia. Entonces, acá le voy a tocar un tema relacionado con un caso de una pericia que a mí me tocó, en donde se le presentó a un trabajador una hernia en un solo segmento discal. En mi informe pericial hice una transcripción de algunas partes del dictamen pericial médico y se los transcribo porque es útil para ustedes. Se trata de una persona que dice que comenzó a trabajar hacía más de 9 años y que no había un examen preocupacional ni exámenes anuales que hayan evaluado la patología o el desgaste sucesivo que pudiera llegar a tener. Insisto, este es el informe pericial médico. Los problemas de artrosis son enfermedades muy frecuentes, están asociadas al deterioro de las articulaciones, sobre todo por envejecimiento. Pero atención, este envejecimiento no se debe solo a la edad, sino también a movimientos repetitivos y abusivos por causas laborales o deportivas, o inclusive por el uso cotidiano de nuestros dispositivos móviles que impiden la recuperación y regeneración de la articulación. Esto acaba provocando una degeneración que produce inflamación, comenzando un círculo vicioso degenerativo que culmina en la artrosis. De la misma manera, actúan los movimientos repetitivos sobre la columna. Respecto de la enfermedad laboral, no es extrasistémica. O sea, acá un poco les comento, en este juicio la ART lo que dijo es que esta patología que tenía esta persona que estaba reclamando no era de origen laboral. Por eso acá hace referencia a extrasistémica. Esto significa que no tiene origen laboral. Ya que se corresponde con la enfermedad relacionada, esto lo explica el perito médico, con agentes, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra, incorporada por el artículo primero del decreto 49 del 2014 que yo ya les había mencionado.
Entonces, esa es una parte del fundamento del perito médico. Sigo con la otra parte que dice, la columna deteriorada, es imposible saber cuánto tiempo atrás pudo empezar, ¿no es cierto?, este proceso, que es la disectomía efectuada quirúrgicamente, o sea, hubo una situación quirúrgica posterior. Bueno, ahí está una cuestión un poco ya más de detalle del caso, que no viene tanto al tema aclararlo más en detalle, pero concretamente esta persona tuvo una operación, se le hizo, se le elimina un disco y se hace una artrodesis, se unen dos vértebras con una placa metálica, bueno, toda una cuestión que no viene más al caso, pero se las comento muy rápidamente. Y acá viene lo importante. No obstante, como es vuestra señoría, o sea, esto se refiere al juez, es una forma de dirigirse al juez, quien con todos los elementos de prueba debe considerar tal relación causal y considerando que toda hernia discal tiene su origen en un proceso traumático y nada hace sospechar otro elemento más que el laboral, correspondería otorgarle la incapacidad del 39% de la totalidad obrera. Bien, con esto les estoy mencionando que un caso en que la RT y las comisiones médicas habían dicho que no correspondía a enfermedad laboral, el perito médico, perdón, en este caso, dice que a su juicio sí hay una incapacidad laboral del 39%, pero no la afirma en su totalidad porque ella no tiene conocimiento de cómo fueron las condiciones del trabajo. Entonces, en principio, por eso dice hace sospechar, no hace sospechar otra situación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es, por eso son aclaraciones previas que yo hice de forma prejudicial. Hago referencia precisamente a ese comentario que hace el escrito médico y digo que en este caso, ¿qué sucedió? Les explico cuál era la situación. Se trataba de una persona que trabajaba en un lugar en donde había un sistema de levantamiento de cargas, digamos, para cargas pesadas, con un sistema de guinches y con un sistema de poleas, pero que para cargas livianas, por debajo de los 32 kilogramos, eso no se utilizaba. ¿Qué sucedió en el caso concreto de este empleado que a mí me tocó verificar el lugar de trabajo? Este empleado, primero, no había sido capacitado en levantamiento de cargas y, como le dije, realizaba el levantamiento de todas las cargas inferiores a 32 kilogramos manualmente, sin el uso del sistema de la grúa. Entonces, primero, no había sido capacitado. Segundo, no había un protocolo de trabajo seguro donde se indicara cuál era el límite y en qué condiciones y por qué que a la persona le dio una pauta de cuándo sí y cuándo no debía usar el sistema mecanizado. Tercero, no se le habían entregado por escrito los riesgos a los que esta persona estaba expuesta y las medidas de protección aplicables, lo cual está contemplado en el artículo 213 del decreto 351/79. Y cuarto, no se había hecho la evaluación ergonómica correspondiente al riesgo 80.011, que es el que les mencionaba, que se incorporó con el decreto 49 del 2014, y acá menciono finalmente que el empleador tiene la obligación de acreditar con estos registros que ha hecho su tarea de prevención como corresponde. Eso lo establece el artículo 10, acá lo menciono, del decreto 1338 del 96. Es decir, hechas todas estas aclaraciones, menciono que a mi juicio sí estaba expuesto a riesgos ergonómicos y que la patología coincidente con la exposición del perito médico es de origen laboral. Bueno, esta explicación técnica, jurídica, creo que vale. No quiero involucrarlos en temas jurídicos, pero sí les quiero mencionar que todas estas cuestiones ergonómicas tienen cierta relación básica con cuestiones jurídicas que hay que conocerlas. Jurídicas en términos de normativa aplicable. Acá lo jurídico es poco lo que se mencionaba. Creo que eso sí sirve para aclarar este tema. Bien, el decreto 49 del 2014 hace referencia
a los límites de la 295 para las condiciones que están establecidas, frecuencia, levantamiento de carga, etcétera, de la 295, y hace referencia a que toda otra situación de cargas que no estén dentro de esas tablas, dentro de esos límites, iban a ser regulados con una normativa que posteriormente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo iba a producir, lo que hasta el día de hoy no ha sido realizado. Con lo cual, a mí en otras pericias donde me aparece esta situación, les tengo que decir que no hay normativa, y si no hay normativa, aplico yo el criterio básico, digamos, que me permite definir cuándo hay o no hay riesgo ergonómico, ¿cierto? Así que, bien, esto es algo de lo que es levantamiento de carga. Creo que los aspectos centrales de mayor importancia para que ustedes lo entiendan y lo conozcan, se los he brindado en este video. Por supuesto que puede ampliarse, pero insisto, por lo menos el núcleo de los temas está, así que la idea es que con esto tengan este tema sólidamente comprendido, porque ya les mencioné un aspecto central de la materia. Así que bueno, nada más, con esto queda terminado este tema, al menos en este video. En clase después les haré algunas otras aclaraciones.